Bueno, la provincia tuvo una iniciativa importante en el año 2016 cuando sacó el decreto que permitió que se instalaran energías renovables de forma acoplada a la red. Esto es, yo tengo un panel solar, esa energía que genera ese panel me autoabastece o me abastece una parte de lo que yo tengo como consumo, y cuando sobra sale a la red y eso se me computa como una venta, un crédito, una factura. Eso existe desde el año 2016, pero con varias limitaciones que desde el 2016 hasta ahora son demandas que fueron aumentando. El decreto y la ley 1933, porque tenemos que hablar de las dos cosas, obviamente estamos hablando de una ley y un decreto reglamentario, básicamente tiene dos partes. Una en la que trata todo lo que es la generación de gran escala, lo que se llama comúnmente un parque solar, un parque, digamos, eólico o con cualquier fuente de energía renovable. Estamos hablando de, digamos, centrales del orden de los megawatts para arriba. Esa es la primera parte de la ley, donde le otorga a los inversores en ese tipo de inversión, de producción de energía, beneficios impositivos provinciales, además de requerimientos para que se dé cumplimiento a la sostenibilidad del proyecto, porque digamos, estamos hablando de una ley de energía eléctrica sostenible, entonces eso tiene que estar sí o sí y está en la ley. Pensando en el 2030, en el 2050, en los ODS, en todo lo que está pasando a nivel mundial de los esfuerzos para bajar nuestra huella de carbono. Después la segunda parte es la parte que se llama comúnmente y se utiliza mucho de energía distribuida, que es la que te comentaba recién. El panel en la casa, en el comercio, en la industria, en el agro, que me va a abastecer una parte de la energía que estoy consumiendo, y cuando sobra, no estoy, domingo, lo que sea, sale para afuera y se computa como una venta. Ahí la ley crea una serie de facilidades que el decreto anterior no lo tenía. Por ejemplo, uno importante que hubo mucha demanda es respecto del pilar y la cantidad de medidores en el caso de los T1, de las tarifas residenciales. O sea, T1, ¿no? Lo que es todo la primera escalón de usuarios, hasta 10 kilowatts. No tienen la necesidad del medidor adicional, entonces no hay que modificar la fachada de una casa, hay menos costo para la instalación. Para los T1 también hay un beneficio en cuanto a se les quita el impuesto FEDER por 3 años, lo que mejora un poco la devolución de la inversión. Y bueno, y adhiere, es una ley con su decreto que adhieren a una ley nacional, la 27424, que también tiene otros beneficios, como son el crédito fiscal, el uso del FODIS, que es un fondo nacional para inversión en energía distribuida, que ahora hace poco se firmó un crédito con el BICE por 200 millones de pesos para invertir en energía renovable distribuida. O sea, los interesados pueden inscribirse y tener hasta 20 millones de pesos para invertir en renovables en una tasa que anda en el 46%, porque está beneficiada, digamos, está subsidiada por ese FODIS que nosotros hoy podemos empezar a acceder porque estamos adheridos a la ley nacional. Eso es algo muy importante que tiene nuestra ley provincial y el decreto recién salido. Bueno, crea la Mesa Provincial de Energías Renovables, lo que permite un ámbito de discusión público entre actores sobre el tema, y un plan provincial de energías renovables que va a estar obviamente cocinado por esa mesa de la que estamos charlando. Y como decíamos antes, el decreto del Poder Ejecutivo Provincial ya está vigente, por lo tanto la ley está corriendo y hay algunos beneficios que antes no se contaban para el desarrollo de este tipo de proyectos. Pero si consultamos al sector que realiza este tipo de tareas y que está involucrado en la ingeniería de estos proyectos de energías alternativas, nos aclaran que aún falta la resolución del EPRE, el ente provincial regulador de la energía, que es quien técnicamente debe instrumentar este decreto y publicarlo en una resolución nueva. Le consultamos a Germán Rearte si esto es así, si aún falta este paso para que este decreto quede operativo.
El EPRE, por la ley de marco eléctrico regulatorio provincial, la 8916, tiene la función técnica de emitir la normativa técnica relacionada con la energía eléctrica en la provincia. Es su función. Por eso, en el decreto anterior sacó la 168/20, que es esa resolución que vos comentás, que demoró en sacar y que dificultó aún más lo que el decreto ya era un poco complejo. Lo que nosotros tenemos ya conversado y el EPRE ya lo tiene en mano al reglamentario es que, en virtud de todo lo ya andado, no es mucho lo que hay que modificar respecto de la resolución anterior, porque digamos, básicamente la estructura técnica, los cuidados de seguridad, de tecnología de conexión, la ingeniería básica para conectar es la misma. Hay que quitar un medidor en el caso de los T1, habrá que modificar topes en otros casos, ese es otro beneficio del decreto y de la ley, que pasa de 50 a 1 mega la posibilidad de conectar energía distribuida, que es un reclamo, entre comillas, que tienen muchos industriales, porque por un lado le dicen, che, me obligan a generar energía renovable, pero por otro no puedo. Bueno, se puede ahora. Pero sí, son pasos administrativos, son pasos formales que se dan en el Estado, digamos. O sea, el procedimiento es así, es ley, decreto reglamentario y resoluciones. No quita, digamos, que hemos andado un buen paso, hemos dado un gran paso con la firma del decreto, pero ahora tenemos que seguir el trabajo del EPRE para que salga la resolución cuanto antes. Y en eso ya estamos haciéndolo. Y otra de las cuestiones fundamentales a la hora de hablar de energías renovables tiene que ver con la conciencia que hay dentro de los profesionales que realizan los proyectos arquitectónicos y de la sociedad en general sobre la necesidad de invertir en estas fuentes de energías alternativas, no solo para cuidar el medio ambiente, sino para hacer nuestros edificios más eficientes y también lugares rentables. ¿Hay una verdadera conciencia de la necesidad de implementar estas tecnologías? La penetración de las renovables en todos los aspectos, digamos, de nuestra sociedad hoy tienen que ver con una cuestión de conciencia y obviamente una cuestión coyuntural de nuestro país, económica, de acceso al crédito, ¿no? O sea, estamos hablando que lamentablemente muchos de esos equipamientos son importados, sabemos todas las dificultades que tiene el país para poder importar y esos costos que están dolarizados, poder acceder y poder instalar equipamiento renovable en un proyecto. La conciencia creo que está aumentando, o sea, hay cada vez más conciencia acerca de la importancia de la instalación de renovables, tanto a nivel económico, pero fundamentalmente ambiental, de ser parte de una transformación necesaria, de bajar nuestra huella de carbono. Obviamente que existen demandas de distinto contexto normativo, internacional, si sos exportador, en fin, donde te piden que vos vayas disminuyendo esa huella y que vayas incorporando energía renovable para poder cumplir con esa reducción de huella. Y, digamos, creo que la normativa esta colabora a ese aumento de conciencia, porque, por ejemplo, uno de los artículos obliga a que los proyectos de edificios públicos de cualquier ámbito empiecen a incorporar energía renovable. Entonces toma como el Estado un rol protagonista de decir, che, bueno, ¿cómo se instala? ¿Cuánto se instala? Eso permite, digamos, el contagio de la conciencia, ¿no? Y le preguntamos al ingeniero Germán Rearte si realmente falta capacitación entre técnicos, instaladores y empresas que son quienes llevan adelante este tipo de instalaciones. La capacitación es algo que siempre hace falta, digamos, porque la formación es algo continuo, pero sí, hay una dinámica importante en las energías renovables, importante, o sea, 6 meses aparece un equipamiento interesante que puede ahorrar, que puede bajar huella y hace 6 meses atrás no estaba, entonces hay una formación que hay que seguirla desde los técnicos, desde los profesionales, desde la construcción fundamentalmente, saber su existencia, poder ofrecerle al cliente la posibilidad, decir, mirá, tenés esta posibilidad. Yo creo que, bueno, calentar el agua con el sol previo, digamos, al servicio que va a dar el agua caliente tendría o va a ser obligatorio en un mediano plazo, porque con las tecnologías que hay disponibles no podemos estar usando fuentes caras,
de las que cada vez tenemos menos acceso para calentar agua, que el sol lo hace de forma casi gratuita, ¿no? No es gratuito, pero lo hace y está disponible. Y en esta parte de la charla con Germán Rearte nos centramos en el desarrollo que han tenido no los paneles fotovoltaicos, sino otro tipo de energía solar, como son los termotanques y calefones solares. Algo que vemos en muchos proyectos de los últimos años, una tecnología que se sumó muy rápido y que se está desarrollando cada vez más en la región. Le consultamos al ingeniero cómo se implementa esto en la provincia de Entre Ríos, cuáles son sus problemas, sus potencialidades y cuáles son los avances en general que la tecnología le ofrece a todo el sector de las energías renovables. Son más populares, digamos, que las energías renovables, son más accesibles que lo que es fotovoltaica, que lo que es un aerogenerador. Creo que hay mucho por mejorar también. Me parece que es el momento en que la provincia pueda empezar a fomentar la construcción de termotanques solares provinciales, digamos, o nacionales, porque lamentablemente estamos trayendo mucho de afuera y por ahí algunos recursos de incentivo, sea estatales del municipio, terminan yendo a un proveedor que compra al exterior. Entonces toda esa cadena que está bueno empezar a evitar y mejorar la calidad también, porque algunos productos que vienen no son tan buenos y nosotros podemos hacer algo mejor. Pero sí, es una tecnología que está bastante utilizada hoy en día. Bueno, hay distintos escalones en donde eso es más rápido y donde es menos rápido. A nivel, digamos, de ensayo científico es rapidísimo. O sea, continuamente hay información acerca de estudios que se están haciendo en fuentes renovables cada vez más eficientes, diversificando esas fuentes. Eso pasa semanalmente, te lo digo yo como lector de ese tipo de información. Pero eso tiene que bajar a tierra y se tiene que consolidar y tiene que digamos, comprobar su uso, ¿no? Entonces eso sí es más lento. A veces pasa que algunas tecnologías se consolidan en otro lado, como por ejemplo los aire acondicionados, las bombas de calor, que se empezaron a usar mucho en países nórdicos, se consolidaron como tecnología y ahora están llegando acá, que son equipos más eficientes. Pero bueno, eso llevó su tiempo de consolidación en el país de origen y ahora llega como importado acá, consolidado, funcionando, con garantía, con todos los manuales, las capacitaciones necesarias para que eso lo podamos usar, ¿no? Eso es un poco más lento, pero pasa eso, ¿no? Por ejemplo, de repente, de un día para el otro, te aparecen las bombas de calor súper eficientes y que no lo teníamos. El año pasado no lo teníamos. Esa es la dinámica de las renovables, porque estamos en ese momento. O sea, la sociedad, el mundo, está en ese momento, buscando cómo hacer para salir del fósil, salir del petróleo, salir del gas y volcarse a energías renovables, no contaminantes, eficientes, continuamente.